Hi everyone! Hola a todos. Today's passage comes from John chapter 8, verse 1 to 11. El pasaje que vamos a leer el día de hoy es Juan 8, versículo 1 al 11. Okay, let's read together. Vamos a leer todos juntos. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peque más. Amen. Amén. Okay, in today's Bible passage, there are two different types of religious leaders. En el pasaje bíblico de hoy podemos ver dos tipos de líderes religiosos diferentes. One group are called the scribes, Un grupo son los escribas and the other group are called the Pharisees. y el otro son los fariseos. Scribes, they had the knowledge of the law Los escribas tenían conocimiento de la ley because they would copy the Bible porque copiaban las escrituras and they would write legal documents y podían escribir documentos legales like contracts for marriages, como contratos para el matrimonio, divorces, para el divorcio, or inheritances. herencias. Every village had at least one scribe. Cada pueblo tenía al menos un escriba. The Pharisees were a religious group who separated themselves from other people. Los fariseos eran un grupo religioso que se diferenciaba de otras personas. Their main belief was in the law that God gave to Moses for the nation of Israel. Su creencia principal era la ley que Dios le había dado a Moisés para el pueblo de Israel. And the Pharisees and the scribes, they wanted to trap Jesus into saying something wrong so they could accuse him and arrest him. Los escribas y los fariseos querían ponerle una trampa a Jesús para que dijera algo malo para que pudieran acusarlo y arrestarlo. So they brought a woman caught in the very act of adultery. Trajeron a una mujer que atraparon cometiendo un pecado de adulterio. So adultery is when someone who is married, they get into a relationship with someone who they are not married with. El adulterio es cuando una persona casada tiene una relación sexual con alguien con quien no está casada. So the leaders made her stand in the middle of the crowd, Es por eso que los líderes la acusaron en medio de la multitud probably facing Jesus. y probablemente frente a Jesús. And they wanted to see if Jesus would go against the law of God. Era obvio lo que querían hacerle a Jesús. If they could do that, they could turn the people against Jesus. Querían ver si Jesús iría en contra de la ley de Dios. Si pudieran hacer que Jesús vaya en contra de la ley de Dios, In the Jewish law, if a person is caught in the act of adultery, podrían hacer que la gente se vuelva en su contra. En la ley judía, si una persona es atrapada en el acto de pecado del adulterio, they are brought before the elders and then stoned to death. debía ser llevada ante los ancianos y ser apedrada hasta la muerte. But because of the Pharisees and the scribes' evil intentions, Pero debido a las malas intenciones que tenían estos fariseos, they hoped that if they brought this woman to Jesus, Jesus would let her go free. ellos esperaban que al traer a esta mujer a Jesús, Jesús la dejara ir libre. Then they would catch him and accuse him of breaking the law of God. Entonces de esta manera lo atraparían a Jesús y lo acusarían de que Jesús está yendo en contra de la ley. But if Jesus condemns this woman, Pero en cambio, si Jesús condenaba a la mujer a la muerte, the religious leaders would have something to bring to the Roman government. los líderes religiosos podrían usar esto para mostrar al gobierno romano que era un enemigo
And they would make Jesus look like an enemy to Roman government because he was not being merciful to her. Que era un enemigo porque no estaba siendo misericordioso con ella. So Jesus, instead of giving them the answer that they wanted to hear, he decides to. Jesús, en lugar de darles una de las dos respuestas que querían oír, Jesus bends down Jesús se inclinó and wrote on the ground with his y finger. escribió en el suelo con su dedo. And Jesus tells them to carry on with the penalty of the law. Y Jesús le dijo que llevaran a cabo la pena de la ley, But that it should be done by the person who had never committed any sins. pero que debía ser hecha por aquellos que no habían cometido ningún pecado. This way, Jesus honored and obeyed the law. De esta manera Jesús honró y obedeció la ley. Jesus did not say this woman should go free. Él no dijo que la mujer debería estar libre de pena, But what he did do was he pointed the guilt and sins of all those who were accusing her. pero lo que hizo fue señalar la culpa y el pecado de todos los que la acusaron. Those who accused her had nothing left to say. Los que acusaron a la mujer no les quedaba nada que decir, And one by one they began to leave, y uno por uno comenzaron a irse, from the oldest to the youngest. del mayor hasta el más joven. In the end, there was no one there to condemn her. Y al final no había quedado nadie allí para condenarla. John chapter 1 verse 17 says, Juan capítulo 1 versículo 17 dice, For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Through Jesus we have received grace and truth. Por medio de Jesús hemos recibido gracia y verdad. Grace, because Jesus spared our lives. Gracia porque Jesús nos perdonó la vida. Instead of getting death because of our sin, God showed us mercy. En lugar de recibir la pena de muerte a causa de nuestro pecado, Dios nos mostró misericordia. Jesus shows us many second chances. Él nos sigue dando muchas otras oportunidades. And we have received truth from Jesus too. Y también hemos recibido la verdad de Jesús. Jesus tells the woman to go and sin no more. Jesús le dice a la mujer que vaya y no peque más. He calls sin for what it is. Llama al pecado por lo que es. He doesn't sugarcoat the truth. Él no endulza la verdad. We should not excuse our own sins either. Como así tampoco deberíamos de excusarnos por nuestros propios pecados. Let's start taking responsibility for our own sins and mistakes. Debemos empezar a asumir la responsabilidad de nuestros propios pecados y errores. Instead of looking to see what other people are doing wrong, En lugar de estar buscando los pecados de otras personas o lo que las otras personas están haciendo mal, let's check our own words and actions before God. revisemos y examinemos nuestras propias palabras y acciones. If our own behavior is okay. Si realmente nuestro comportamiento está bien delante de Dios. Let's start taking responsibility for check to see if there are any areas in your life where you are not being honest about your sins and mistakes. Comprueben y vean si hay alguna área en sus vidas en la que no estén siendo honestos acerca de sus pecados ante Dios. Pray and ask the Holy Spirit to reveal to you any areas where you're not admitting or confessing your sins. Oremos y pidámosle al Espíritu Santo que nos revele si no estaremos admitiendo o confesando nuestros errores. Okay, so this will be your homework until next time. Esto será su tarea para la próxima vez. Also, for your homework next time, I want you to read John chapter 8, verse 12 to 20 3 times. Y otra tarea que les dejo es para que antes de que vean el próximo video puedan leer Juan capítulo 8, versículo 12 al 20, al menos 3 veces. Yes, and don't forget to like our video. No se olviden de ponerle like al video. Thank you for watching this video. Suscríbanse al canal, gracias por ver el video y pueden dejar sus comentarios. Bye.